Radio Marca. Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20. Paralelo 20, con Marcial Corrales, Carlos García Pastor y el gran equipo de colaboradores. Buenos días amigos del Paralelo 20 y feliz sábado para todos. En este programa del Día de Todos los Santos, como podréis comprobar, no está con nosotros nuestro director, Marcial Corrales, porque se encuentra en México, disfrutando de esa peculiar celebración que es el Día de Muertos. Lugar del que hace poco acaba de regresar nuestro otro compañero, Carlos García Pastor. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, Joaquín. ¿Todo bien? Ya de regreso, sí. Muy bien. Pues nada, será un placer dirigir y presentar los temas tan interesantes que tenemos para hoy. En Paralelo 20 siempre acompañamos a los viajes y la gastronomía con buena música. Nuestra compañera Raquel Valero se encarga del control técnico y de realizar la selección musical con versiones de canciones muy conocidas. Gracias, compañera. Música de calidad, información sobre turismo y rica gastronomía para disfrutar del mundo. Espero que os guste y que os dejéis llevar por el planeta de mano de Paralelo 20. Carlos García Pastor, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, de regreso después de casi 3 semanas de ausencia por viajes. Efectivamente estuve en México, tuve la oportunidad de estar en Honduras, Roatán, Utila y El Salvador, o sea, casi nada. ¿Hoy nos traes? Pues os traigo una mención de la feria que estuve en San Pedro Sula, en Honduras, de la mano de la Organización Centroamericana de Turismo, la CATA, y traemos una entrevista bastante interesante. Muy bien, la escucharemos. María Jiménez Latorre, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Pues yo no he estado yo también he estado de viaje, faltan unas semanas. Sí, ha faltado. Pero yo he ido a Ita, que luego te cuento. Buen lugar. He ido a Jaén, a Málaga, a Granada, a Benidorm. Vamos, lo mismito que Carlos. ¿Y qué has traído para hoy? Uy, te traigo uno de los mejores restaurantes, gran descubrimiento que acabo de conocer. Y sobre todo te traigo a un personaje único que es su cocinero, que es Tadeusz Müller. Hola Tadeusz, ¿qué tal? Hola, con mucho gusto. Pues nada, luego conoceremos todas las intimidades de tu restaurante. Sí, os cuento todo, que puedo. Leticia de Andrés. Buenos días. Buenos días, iba a decir buenas tardes, ya no sé ni en qué hora vivo. Llevas tanto tiempo trabajando que ya es por la tarde, ¿no? Ya es por la tarde, veo la luz artificial y digo por la tarde. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes? Pues hoy os voy a traer una cosa muy especial y son los templos de Angkor en Camboya. Es un lugar mágico y creo que os va a gustar mucho. Pues ideal. Interesante. Alberto de Prado. Hola, buenos días. Me sale un gallito y todo. ¿Qué tiene que? ¡Feliz sábado a todos! Pues nada, os vamos a hablar hoy en Planes con Alberto de Torrelodones, el Festival de Flamenco de Torrelodones, y nos vamos a ir a los restaurantes Puerta Bisagra, Casa Larry, Casa Maravillas, Arrocería de Augusto y una novedad también, La Gran Tasca desde 1942, donde Florentino Pérez dice que es el mejor cocido de toda la Comunidad de Madrid. ¡Arsa! Deporte y turismo, con Carlos García Pastor. Carlos García Pastor, América es tuya. América, ya quisiera yo. Casi. La verdad es que yo he ido 1000 veces a Centroamérica, 1000 veces a México, estoy encantado,
Pero la verdad que este viaje de 3 semanas tenía ya ganas luego de volver, de mi sofacito, de una tortillita de patata bien hecha, esas cosas que se echan de menos. Que se echan de menos, efectivamente. Y aprovechando que era la feria de turismo que organiza cada año el organismo CATA, que es la Central America Travel Association, que es la Asociación de los Países de Centroamérica para la Promoción del Turismo, pues estuvimos viendo 2 países, en este caso uno antes de la feria, que fue Honduras, y otro después de la feria, que fue El Salvador, y en la feria aprovechamos también para entrevistar, entre otros, al secretario general de CATA, don Boris Iraeta, que lo tenemos aquí y escuchamos. Buenos días, gracias por tenerme acá. Un saludo a todos los escuchas de Radio Marca. Muy bien, pues hemos tenido el privilegio de ser invitados como Paralelo 20 a la feria de turismo más importante de Centroamérica, que se ha celebrado estos días y que estamos celebrando con unos pre-tour y unos post-tour también para conocer un poco todo lo que es el área de Centroamérica, que yo creo que esto ayuda mucho a los tour operadores, ayuda mucho a las agencias y ayuda mucho también a los periodistas para poder luego contar qué maravillas y qué realmente que ver en Centroamérica, que hay mucho que ver, ¿no? Sí, bueno, sí, mira, hemos decidido invitar a Paralelo 20 y enhorabuena que ha aceptado nuestra invitación para llegar hasta Centroamérica y conocer los destinos turísticos de la región. En efecto, la Central America Travel Market es el principal evento de promoción turística de la región. Se dan cita en una de las ciudades de Centroamérica, los DMCs o turoperadores receptivos de la región, de los países que componen a CATA, para poder encontrarse y hacer citas de negocio con turoperadores mayoristas de los mercados de interés. Esto también incluye poder difundir lo que hay en los destinos y las experiencias con un pool de medios de comunicación seleccionados, como ustedes, como el tuyo, para que puedan también transmitir a su audiencia qué es lo que pasa en Centroamérica, qué está pasando en Centroamérica, que puedan transmitir también sus sensaciones. Sabemos que de pronto Centroamérica puede ser un destino no muy conocido y muy probablemente para aquellos que lo conozcan puede tener una connotación negativa, puede ser un lugar percibido como peligroso de repente, pero traerlos acá nos ayuda a que ustedes cambien la percepción y puedan brindar su experiencia a su audiencia y mostrarles de primera mano qué pasa acá en Centroamérica. Yo la verdad que ayer me sorprendió un poco el dato ese de seguridad que tenéis, que realmente es un dato bueno, ¿no? O sea que hay un concepto de inseguridad tal vez no tan justificado como parece, porque atracos o ataques a turistas hay muy pocos en general, ¿no? Así es. Mira, desde los años 90 que se comienzan a llevar registros estadísticos en los lugares turísticos, básicamente la cantidad de delitos que han ocurrido en zonas turísticas son nulas. Eso no solamente lo puedes constatar en fuentes oficiales, que también, pero puedes checar y tirar de la información que hay acerca de hechos delictivos que pueden ocurrir en lugares turísticos. Y eso es negativo, claro. Como en todos lugares del mundo, hay lugares en donde pueden ser más peligrosos que otros, pero para la población en general. Pero eso nos pasa también en París, en Madrid o en Nueva York, ¿no? Claro. País. Entonces, ¿qué estamos haciendo teniendo en mente eso? Sabemos que tenemos que contrarrestar esta información negativa generando noticias positivas, noticias que suceden, no necesariamente enfocadas estrictamente al turismo, pero sí dando a conocer, por ejemplo, que Panamá tiene uno de los cafés más valorados del mundo, que es el Café Geisha, que, por ejemplo, Honduras y Belice comparten, junto con el sur de México, el segundo arrecife de coral más grande del mundo. ¿Lo puedo certificar? Claro. Tuve la oportunidad de bucear justamente en Utila hace un par de días. Claro. Y la verdad que es maravilloso. O, por ejemplo, dando a conocer que, ¿sabes? La segunda temporada de La Casa de Papel, en donde están ahí Tokio y Río en un islote ahí y tal, eso es Panamá, eso es San Blas. Y bueno, así podríamos seguir con diferente información que pasa en Centroamérica. ¿Qué pasa con eso? Y a lo que iba, claro, si tenemos información negativa, pero si tenemos esta información positiva que contrarresta, que es lo que estamos haciendo, es trabajando en el brand equity y tomando un poco ejemplo de algunos vecinos
que también pudieron haber tenido en algún momento una percepción negativa, pero contrarrestando con información positiva y buenas noticias de lo que pasa en el destino, trabajamos en el plan equity, es decir, el valor de marca, y de repente el destino puede tener, es verdad, siempre por ahí, espectro noticioso en las páginas duras, pero luego cuando llegas a conocer más el destino, pues entonces te das cuenta que no es tan así como ocurre, que puede ocurrir esto, como tú lo dices, en cualquier parte del mundo. Sí, perfecto. En cuanto a la sostenibilidad que está tan de moda, yo sé que en general cada uno de los países está trabajando mucho en ese turismo más sostenible. Yo lo he vivido en primera persona en Roatán y en Utila, que es el pre-tour que voy a hacer. La semana que viene yo estaré en El Salvador, donde también vamos a ver una zona muy de naturaleza y ver ejemplos de turismo sostenible. ¿Cómo está Centroamérica y Cata en particular orientando un poco y ayudando al desarrollo del turismo sostenible? Pues mira, estamos trabajando, y te digo más, queremos trabajar más allá del discurso, no solamente en esa tendencia de hablar de sostenibilidad, sino teniendo acciones concretas. La primera es, hay una política de turismo que se ha trabajado con nuestra secretaría hermana, que es el Sistema de Integración Turístico de Centroamérica, SITCA, que dentro de sus ejes de acción principales está la sostenibilidad. Vale, pero ¿eso qué quiere decir? Bueno, tenemos la sostenibilidad, quiere decir que buscamos aliados y socios cooperantes para echar mano e implementar destinos turísticos sostenibles. Hemos tenido un trabajo con la cooperación japonesa para hacer una red de turismo comunitario sostenible en la región. Y estamos trabajando con ellos un poco para tener benchmarking de qué ocurre en Japón al respecto. Pero además, dentro de las líneas de la filosofía de trabajo de Cata, instamos a nuestros turoperadores a tener siempre el eje de sostenibilidad en sus dimensiones. Claro, está la ambiental, pero también está la social y la económica, la accesibilidad y la inclusión. Entonces, estamos teniendo acciones puntuales dentro de nuestro plan de trabajo que además llevan esa filosofía a los turoperadores, que más que nada para decirles, nuestro producto está fuertemente vinculado a la sostenibilidad. Si echamos a perder la sostenibilidad, echamos a perder el producto, ¿sabes? Efectivamente. Y Boris, para terminar un poco y centrar un poco a nuestra audiencia, realmente los destinos que incorporan o que se incorporan a Cata son, primero, donde estamos, que es Honduras, lógicamente, ¿no? Pero tenemos también al vecino Belice. Tenemos a Belice, tenemos a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Así es. Destinos que suenan maravillosos, casi todos, ¿no? La verdad que entran ganas. De cara, ya para terminar, de cara al próximo año, ¿tenéis previsto ampliar la conectividad con España? Mira, sí. Ya se ha anunciado un vuelo directo de Iberojet hacia San Salvador. Se quiere aumentar la conectividad a través del trabajo conjunto con aerolíneas como Iberia. Estamos trabajando con Avianca para incrementar la conectividad vía Colombia, pero también hay un vuelo de temporada entre San Salvador y Madrid que se está trabajando, y luego los diferentes ministerios están trabajando en estrategias de conectividad para llevar también a estas aerolíneas al resto de países. Air Europa vuela también a Panamá, con lo cual queremos incentivar también la conectividad para que más españoles puedan venir, que actualmente, te digo, son nuestro principal mercado en Europa. Es más, vamos a estar ahí dentro de 2 días en Fitur, y vamos a seguir conversando de esos temas. Ahí estaremos, y además a ver si aprovechamos en Fitur y hacemos una ronda de cada uno de los países. Claro. Tenemos esa oportunidad de conversar con cada uno de los ministros de turismo para que nos cuente un poco de primera mano todo eso. Y a ver si ha dicho las cosas bien, ¿sabes? Pues Boris, muchísimas gracias y enhorabuena por este evento, que ya lleváis 13 años. 13 años sin haberlo hecho acá en Honduras. Realmente los eventos comenzaron más o menos en el 2009, 2004 las primeras acciones, pero después se fueron haciendo cada 2 años, se suspendieron en la pandemia, el último fue en 2019 en Guatemala, y se retomaron el año pasado en El Salvador. El próximo CATAM será en Guatemala, y esperamos tener buenas noticias ya para anunciar el 2027. Fantástico, muchísimas gracias, Boris. Gracias. Un placer. Un placer. Let me tell you that today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. Muy interesante, Carlos.
Bueno, Centroamérica siempre está ahí, además los lazos con España y lo maravilloso que es, pues sobre todo lo que es el paisaje, la comida que a mí me encanta, la carne de res, el arroz que lo hacen fenomenal, el maíz, es que la verdad es que estamos casi como en casa, pero no es como en casa, ¿eh? No, ya, eso nunca. Pues mira, hoy es el Día de Todos los Santos, como bien sabes, el Día de Muertos en México, del que hablaremos luego después, más adelante en el programa, pero también es el Día de la Ecología. Y la ecología es muy importante porque normalmente el ser humano la trata mal. La tratamos mal. Nos creemos que es un recurso que está ahí para aprovechar todo lo que queramos y no debe ser así. Llevamos cientos de años. Sí, miles. Hay algunos paisajes que son aprovechados de forma agropecuaria y son, sin embargo, bastante sostenibles. Mira, es el caso del bocage. El bocage es un paisaje muy curioso que además cuando vas volando por el aire lo encuentras como si fuera un patchwork. María sabrá lo que es un patchwork. Claro. ¿Qué es? ¿Qué es? Exacto. Pues exactamente, es una serie de retales recortados con los que haces un tejido. Pues así nos parece ese paisaje cuando lo vemos. Son pequeñas parcelas separadas por bosques lineales. Esos bosques lineales mantienen la existencia del bosque, mantienen también la flora y la fauna, hace que se protejan porque, bueno, pues no corre tanto el viento, no corren las aguas porque cada poquito está más o menos en la silueta de cada una de las parcelas. Este bosque, existe la caza, existe la vida natural y a la vez podemos cultivar o podemos tener a nuestro ganado. Esa es una forma bastante sostenible y allí en Francia la hay bastante, también la hay en el norte de España, la hay en las Islas Británicas, en algunas partes de Centro Europa, pero nos vamos a ir concretamente a un lugar muy bonito que tú conoces, que está en Francia y es la Vendée, que está muy cerquita, bueno, un poquito al norte de Poitiers, un poquito al sur de Nantes, y es una zona de lomas, todas cubiertas con este bocage, con este bosque abierto, con estos campos, sin embargo, cerrados por ese bosque que hace la silueta de lo que es la propia parcela. Un lugar sensacional, lleno de cultivos, a veces incluso meten vides para cultivarlo. Ya sabemos que los franceses sois muy amantes del vino y también cultivan patatas, también cultivan maíz y hay algunos pueblecitos que son en algunos casos casi medievales donde aún conservan algún castillo o algunos lagos porque en este paisaje de bocage el agua está muy presente. Algunos de los ríos discurren entre las parcelas y esos ríos están flanqueados de árboles que también hacen que este bosque lineal pues vaya cubriendo parte de este territorio. La verdad es que es un territorio verde, es un territorio bonito, es un territorio, como digo yo, con mil verdes, porque cada uno de los cultivos y cada uno de los ejemplares de ese bosque son de diferente verde. Es una especie de minifundismo, ¿no?, de esas pequeñas parcelas en el que la vida, como pasa en Galicia o pasa en Asturias, ha ido haciendo que cada una de esas parcelas haya pasado en la herencia a los hijos, a los nietos, y aún se mantienen. Allí la concentración parcelaria apenas ha tenido éxito, pero sin embargo eso es bueno, porque de este modo se han conservado esas naturalezas, esa vida, ese bosque de una forma lineal, pero al fin y al cabo pues allí existe y se sigue manteniendo. Y esos pueblecitos que tampoco han crecido tanto porque normalmente son muy rurales, pues los seguimos manteniendo y los seguimos disfrutando. Es un paisaje precioso. Sí, yo acabo de ver uno, además, no solo en Europa, también en Centroamérica. Yo he estado justamente en El Salvador, en el Golfo de Fonseca, que es la parte sur, ya lindando con Honduras, y hay una de las islas, la Conchagüita, en el Golfo, que es la única que precisamente tiene este paisaje, y entonces ves como una isla como si fuera un volcán, y entonces está dibujado como cuadraditos separado por árboles, claro. Y ahí hacen lo que es la ganadería extensiva que hacen en la isla. Es muy pequeñita, pero bueno, es ganadería intensa, y el paisaje es la única isla que te quedas así como mirando. ¡Oh, qué es raro! Curiosa. Qué raro. Sí, bueno, pues mira, nosotros también tenemos ese ejemplo en una isla mediterránea que es muy raro. Es el caso de Menorca. Menorca, con esas paredes de piedra, con esos pequeños lugares que también están un poco heredados de ese mundo británico que tuvo la isla durante el siglo XVIII. Pero sobre todo en estas zonas de Normandía o en esta zona de Vendée se encuentran esos paisajes además en su plena expresión, porque están verdes todo el año, porque nos encontramos esas vaquitas de donde salen los quesos, porque vemos esos campos de maíz que van cambiando con el tiempo, ¿no?, de diferente época del año, diferente color la tierra, incluso esos vinos interesantes que encontramos por esa zona. Muy interesantes esos vinos, sí. Con esos y quesos. no tan conocidos como los otros, ¿no? Hay el vino incluso del Loira, es curioso esa región. Exacto, sí.
vamos a ir ahora a algo que está muy cerca, algo que es musical y que nos interesa mucho. Sí, Joaquín, llega a Torrelodones, el festival de flamenco más espectacular, de los más importantes que hay en España, del 19 al 22 de noviembre. En la Casa de Cultura Paco de Lucía se llena de arte, pasión y compás. Un homenaje a la mujer y a la guitarra, con figuras como María la Terremoto, Estrella Morente y Eva la Hierbabuena, bajo la dirección artística nada más ni nada menos que del niño Josele. Conciertos, exposiciones, talleres y mucho duende flamenco. Vive la emoción del cante, el toque y el baile más puro en Torrelodones Flamenco Festival del 19 al 22 de noviembre. Más información en torrelodones.es. ¡Arsa! ¡Vamos, chavales! Hoy me ven volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Bueno, os encanta viajar a todos, evidentemente, y no solamente a vosotros, sino a los que nos escuchan, ¿no? Sí, el viaje es el motivo principal de la vida en general y además eso se nota cada día un poco más, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, pues conocedor de esta afición que compartimos tanto nosotros como los oyentes, Marcial, que por cierto está de viaje, como hemos dicho antes, se encuentra por México y él nos va a dar algunos consejos importantes, porque hay que viajar con seguridad, porque hay que viajar sin problemas, hay que viajar sabiendo que vas a disfrutar y que cuando llegues aquí lo vas a tener todo resuelto y vas a poder recordar un viaje para toda la vida. ¿Qué tal todos? ¿Cómo lo lleváis? Como sabéis, estoy de viaje y os digo que yo predico con el ejemplo. Estoy viajando asegurado porque sobre todo lo que quiero en un viaje es viajar tranquilo. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos planificando todo un viajazo, procuramos que no se nos olvide nada y al final, solo si nos pierden las maletas, nos retrasan el vuelo o nos pasa algo de necesidad médica o de atención médica, nos acordamos que se nos olvidó hacernos un seguro de viaje. Y con lo económicos que son y las grandes coberturas que tienen, es para dejarnos, como he dicho, tranquilos al viajar. Desde Paralelo 20 llevamos semanas recomendando a una aseguradora con mucha experiencia, con más de 50 años asegurando a viajeros por el mundo. Y además es una aseguradora líder en el continente americano y resulta que ahora está asentada aquí en España al 100%. Esa aseguradora es Asiscar. Y la experiencia de Asiscar les permite conocer perfectamente lo que queremos y lo que necesitamos. Os nombro algunas de las cosas que la mayoría de viajeros pedimos sí o sí. Por ejemplo, asistencia 24 horas y que me pueda conectar con un médico o alguien experto desde cualquier parte del mundo con mi móvil. Pues Asiscar te lo ofrece porque tiene la red de puntos de asistencia más amplia del mundo. Otro ejemplo, que tenga una cobertura que me cubra todo lo que yo necesite. Por eso, Asiscar te da coberturas desde 60.000 euros hasta, ojo, 3 millones de euros. Y tomad nota de esto que es muy importante. Si antes del viaje tengo una enfermedad persistente, que no sea esto una excusa para que no me aseguren el viaje. Y resulta que de eso se ha preocupado Asiscar y no te va a poner ninguna pega y estarás asegurado. ¿Cómo te quedas? Pues entra en la web de asiscar.es o .com y verás que lo que he dicho es verdad de la buena. Ya sabes, amigos, viaja tranquilo, asegúrate en tu viaje y si lo haces con Asiscar, mejor que mejor.
viaje diferente con Paralelo 20. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, el programa de Radio Marca dedicado a la UFC y a la lucha. Con la voz de Gonzalo Campos, disfruta de las mejores entrevistas y entérate de toda la actualidad sobre la UFC. Recuerda, todos los miércoles El Último Asalto en todas las plataformas. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Un viaje diferente con Paralelo 20. Leticia en el País de las Maravillas, con Leticia de Andrés. ¿Qué tendrá esta música que todo el mundo baila, Leticia? A mí me encanta, me falta la escoba. Sí, bueno, tú te iluminas cuando suena la música. Totalmente, porque es mi canción. ¿Y te transformas? Y me transforma. ¿A dónde nos lleva? Pues bueno, pues os lleva a un sitio muy transformador y muy renovador, que es los templos de Angkor. Oye, qué bien suena. Entonces, no os voy a hablar de per se del templo en sí, sino de los templos que más me han gustado, las maravillas en esos templos, que es lo especial, ¿no? Os pongo un poco en antecedentes, es decir, la ciudad Angkor, no sé si la conocéis, ¿no? ¿Habéis estado alguna vez en Camboya? No, vale. Bueno, pues fue la ciudad más importante de la capital de Camboya, y fue capital también de Camboya, del siglo IX al siglo XV. Ahora solo es una zona arqueológica, y la capital se ha trasladado a otra zona que se llama Phnom Penh. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto es un complejo arqueológico importantísimo, que también es patrimonio de la UNESCO, ya para poneros en antecedentes. Si os comento un poco Tomb Raider, seguro que os suena, ¿verdad? Pues ahí se grabó Tomb Raider, en Taprom. Parecía de ciencia ficción el lugar, ¿eh? Pues no, existe de verdad, son 216 templos, todos juntos. Os pongo también un poco en contexto, porque hay 5 torres muy importantes que representan el Monte Meru, y para aquellos que les guste un poco la mitología, sobre todo la mitología hindú, el Monte Meru simboliza el centro del mundo, y también es donde viven los dioses, hablando hoy un poco del Día de los Muertos, ¿no? Entonces, para explicaros un poco cómo podemos visitar especialmente esos templos que os digo muy peculiares, el tamaño es muy grande, es decir, es casi 4 veces el Vaticano, y casi digamos que tiene el mismo tamaño que es un templo que Mónaco. Es 4 veces un país. Exacto, y casi el tamaño de Mónaco, con lo cual necesitáis tiempo, al menos 2 días, súper recomendable, porque las visitas si no duran una media de 9 horas. Y lo mejor de todo, aparte de los templos, es el amanecer. Llegar allí, ver el amanecer, porque es algo pintoresco e histórico. Entonces, comentaros un poco, los templos que más me han llamado la atención o mis maravillas son el Templo de las Caras. El Templo de las Caras son casi 200 caras que tienen un paralelismo con el monte Rushmore en Estados Unidos. Entonces, está en Dakota del Sur, que tienen a George Washington, tienen a Jefferson, tienen a Lincoln y a Roosevelt. Pues esto sería lo mismo, pero extrapolado a Camboya. Entonces creo que es algo muy interesante. Luego otro de los templos, le llaman también el Templo de las Sonrisas, para que no os olvidéis, como las nuestras ahora. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue unas esculturas que tienen grabadas, que se ve una tortuga mordiendo la pierna a una persona, mordiéndole al otro la barriga y al otro el culo. Qué agresiva, ¿no? Sí. O sea, ya diciendo que la tortuga era un animal un poco asalvajado, ¿no? Con lo tranquilita que ha sido siempre, ¿no? Sí. Y luego ya, por terminar, el tema de los templos, hay otro que me llamó mucho la atención, y era el Templo de los Elefantes. Entonces, el Templo de los Elefantes, el elefante era considerado un animal no sagrado, pero muy importante durante la historia de Camboya, y representaba, pues hacían audiencias y todos los elefantes para el rey. Entonces, el dios Ganesa. Exacto. Tiene forma de elefante. Exacto. Bueno, ahí de la historia de Ganesa otro día os la cuento, si queréis la próxima semana, porque la sé bastante bien, y es una historia muy peculiar, es decir, cómo se convirtió en Dios. Eso lo dejamos para la semana que viene.
Por último, comentaros, ya que estamos en el Día de Todos los Santos, en el Día de los Difuntos, comentaros que en Camboya no se celebra Halloween, por ejemplo, pero sí se celebra un día tal y como hoy. Es decir, lo que hacen es su propia festividad. Es un día muy especial porque ellos no lo celebran durante un día, porque son budistas, pero lo celebran durante 2 semanas, sobre todo en septiembre y en octubre. Y lo que hacen es que las familias ofrecen ofrendas de comida y también oraciones a los espíritus y a sus antepasados en los templos. Estamos muy con el otro mundo, ¿eh? Sí. Es un programa hoy... Lo de las ofrendas es en todo el planeta, ¿eh? O sea, exacto. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, en Italia también se hace, me lo contaba hoy Tony, que en Italia lo que se hace es que se hacen ofrendas, se pone la mesa como si vinieran los muertos a cenar con nosotros. Entonces, bueno, yo lo pondré por si se presenta alguno. A ver si va a haber sobre aforo y a ver qué tengo que cocinar. Preparadito todo. A ver si luego a alguno le va a gustar y se va a quedar. Bueno, oye, si era un buen amigo... Leticia, se trata de ir al súper y comprar un poco más. Pues nada, no pasa nada. Aquí hay comida donde caben 10, caben 20. No creo que tengan el estómago para mucha fiesta. Entonces, bueno, pues comentaros eso. Es un lugar muy especial, creo que merece la pena visitar. Camboya es un país súper desconocido, pero a la vez muy amigable y se llega súper rápido. Además, es que tenemos ahora ya los vuelos directos de nuestros amigos de Aboris. Además, tienen Iberojet que va directamente a Tailandia y de ahí es un salto porque son 50 minutos a Angkor, a todo lo que es Camboya. Entonces, creo que es un destino que merece la pena visitar. Sí, además puedes parar en Bangkok y es una ciudad también maravillosa, ¿eh? Sí, al menos Bangkok merece, bueno, para mí merece 2 semanas, pero bueno, 3-4 días está muy bien. Casi incluso vivir. Es una ciudad súper atractiva, ¿eh? Sí, tiene tantas cosas para visitar, que te enganchan, que te conectan también con la parte Asia. Creo que es muy interesante. Qué maravilla. ¿Y tienes hoteles por la zona para ir preparando las maletas? 29. Ahí va. Suficientes, Alberto. No los llenas. Sí, eso solo en Tailandia. Luego ya tengo la parte de Camboya que llevo 2, Anantar Angkor y FCC Angkor. Qué bueno. Sí. Pues esto ha sido todo un viaje por Camboya. A ver, que te veo mala cara. Es que iba a llevarte a un lugar, pero me vas a llevar tú primero a otro. Muy rápido. Es que se me ha olvidado comentaros una cosa súper curiosa. Existe hoy que estábamos hablando del tema de la ecología y demás, tienen ratas salvavidas. ¿Habéis escuchado eso? No, nunca. Sí, son ratas salvavidas o inteligentes. Es decir, como Camboya sufrió tantas guerras, está lleno de minas. De hecho, murieron 40.000 personas y hay ratas que se traen de África, súper ratas, o sea, son ratas grandes, con una enorme capacidad olfativa, que lo que hacen es que es perimetrar las zonas. Entonces sirven un poco para perimetrar las zonas. Lo que nosotros, imaginaros, Carlos, María o yo misma, tardaríamos más o menos 4 días en perimetrar, pues estas ratas te perimetran un ángulo en 30 minutos. Y entonces hay una fundación, que es la Fundación Apopo, dedicada a dar conocimiento a esas ratas para que hagan ese perimetraje de las áreas. Muy bien eso de las ratas, me ha gustado porque además, como bien dices tú, es el Día de la Ecología también. Y te voy a llevar a un lugar muy especial, porque antes hablábamos de un sitio, de un paisaje que está muy respetado por la actividad humana. Bueno, pues hay otro muy conocido, que además debería de ser patrimonio de la humanidad, que conocemos bastante porque es un lugar solamente ibérico, lo compartimos entre España y Portugal, que se llama La Dehesa. ¿La conoces? Hombre, hay muchas de esas en España, algunas sí que obviamente me suenan, ¿no? Claro, las hay por ejemplo en Andalucía, las hay en Extremadura, las hay en las 2 Castillas, en Portugal. Y en Madrid también tenemos de esa. En Madrid, fíjate, me parece que Alberto conoce alguna por Madrid. Pues sí, la de Cercedilla, la de esa de Cercedilla, que hay que pagar 8 euros los fines de semana. Hay más de esas, la de esa de Collado Villalba, la de esa de Camino Viejo. Lo mejor de las de esas
es lo que vive en las dehesas. Hombre, claro. Yo de esas no conozco ninguna. No, pero ¿Y de las otras? De las otras, sí. Ahora, el jamoncito, vamos... ¿Qué he dicho yo? A lo mejor los habitantes de las dehesas. Efectivamente, sí. Bueno, pues las dehesas empezaron, se supone que con el mundo romano, cuando empezaron a clarear esos bosques para poderlos trabajar, para poder meter dentro cultivos, es una cosa parecida al bocage, pero en este caso son campos muy abiertos, enormes, son latifundios, sitios donde han tenido pues el cerdo ibérico, que todos lo sabemos, porque come ese producto de la encina y del alcornoque, que es la bellota, que además es muy listo el cerdo porque las pela, alguna vez lo hemos comentado aquí, una a una, y se come unos 10 o 12 kilos diarios, engorda, se ceba, que es precisamente en estos momentos cuando empieza con esa montera, que se llama, la época en la que se ceba el cerdo y llega a la matanza. Bueno, pues ahí se duplica su peso aproximadamente. También se crían caballos, también se cría toro de lidia, se crían muchísimos otros ganados y sobre todo tiene mucha facilidad para que entren animales salvajes, porque no deja de ser un sitio donde podemos encontrar zorros, podemos encontrar ciervos o corzos, podemos encontrar todo tipo de aves. Incluso linces. También, sí señor, efectivamente. Y luego, bueno, pues aparte de que es un paisaje muy nuestro, pues tiene multitud de variedades, ¿no? Porque las hay de montaña, las hay con fresnos incluso, que sirve también para ramoneándolo para que coma el ganado, y lo que yo no sé muy bien es de dónde procede el nombre, pero creo que Leticia... Bueno, sí, viene de defensa y significa terreno acotado. Es algún terreno cerrado y resguardado, sobre todo para proteger a los animales. Qué maravilla. Claro, esos animales de los que se vivía, ¿no? De los que hemos estado hablando, y estos paisajes también vistos desde arriba, desde el cielo, son paisajes muy curiosos, porque si los vemos en diferentes épocas del año, los vamos encontrando con el suelo, pues, o más amarillo por el verano, o más verdoso, ¿no? Pero sobre todo esos días de niebla, cuando nosotros podemos pasear por una dehesa y ver, por ejemplo, el ganado de cualquier tipo, incluso también, fíjate, el toro de lidia, ¿no? Porque allí se presenta como si fuera un ganado, el animal allí está en ese grupo que le protege y que a la vez le hace ser mucho más noble, ¿no? Y lo puedes ver caminar, incluso cuando respira, cómo sale el vapor por sus narices, y ves totalmente la niebla, ¿no? Cubriendo ese tipo de paisaje que es maravilloso. Siempre metido entre los árboles, siempre caminando entre esos campos y bueno, disfrutando de lo que es un paisaje bastante respetuoso con el medio ambiente, porque al fin de cuentas la dehesa es una de las mejores formas, ¿no? de ir aprovechando ese recurso. Lo que comentas tú, los animales están en semilibertad realmente. Exactamente. Es que esa es la gran ventaja, que tienes kilómetros y kilómetros que pueden andar a sus anchas, y de ahí luego la calidad del producto. Claro, efectivamente. Le pasa, por ejemplo, al vacuno de la zona de Cádiz, ¿no? Que son esas vacas rojas que están criadas casi en libertad, que están pues en extensivo. Río y que Tinto creo que se llama, ¿no? Sí. Río Tinto. No conozco bien la especie, pero bueno, sí, son vacas de color rojizo y esa dan una carne maravillosa, ¿no? Pues ya que estamos hablando de la dehesa y estamos hablando de buenos lugares para comer, nos vamos a ir con un destino directamente de gastronomía. Kilómetro Cero, con María Jiménez Latorre. María Jiménez Latorre y su gastronomía, su Kilómetro Cero. Pues mira, yo también te voy a llevar de viaje, un viaje cortito desde Madrid, pero una ciudad un pueblo que vale muchísimo la pena, que es Ita. Muy bonito, sí. Me imagino que muchos conoceréis Ita. Pues en Ita ha aterrizado Tadeusz Müller. Hola, Tadeusz. Hola. ¿Por qué aterrizas en Ita? Oye, es tierra de mi padre. Claro, mi padre ha elegido este lugar maravilloso en Alcaria, y es por la gente que vive allí, que es la gente muy, muy maja. Pero tu padre español no es. No, todos somos de fuera de España. Porque tu padre era alemán. Sí, mi padre fue corresponsal de prensa de Agencia F,
y viajaba por todo el mundo, pero ha elegido Ita como un sitio maravilloso. Y además tú vives en una de las pocas cuevas que hay privadas, ¿no? Sí, mi padre lo compró la cueva del siglo VIII en años 70 y he decidido, después de 20 años de vivir en ciudades grandes, abandonar la ciudad y volver a la cueva, vivir con mi familia ahora. Que es algo exótico. Bueno, en España tiene más cuevas de toda Europa, pero todavía también en España es algo exótico, ¿no? Que no mucha gente vive así, pero yo vivo en una cueva en lo alto del pueblo de Ita y tengo vistas maravillosas, y allí he comprado un restaurante para poder vivir cerca de naturaleza y usando todo que crece allí para mis platos. Qué bueno, me gusta lo que cuentas, lo de vivir en la tierra. Y sobre todo desde arriba de Ita, que además tiene unos atardeceres increíbles donde esas pequeñas lomas parecen que fueran el mar. Sí, es que es como el mar, es mar de piedras. De cultivos. Y desde este cerro, cuando hay buen tiempo, se ve las 4 torres de esta ciudad nuestra. Bueno. No, pues yo lo que me gustaría contaros es un poco que Tadeusz es un grandísimo chef, es el chef ejecutivo ahora del restaurante Don Melón en Ita, pero bueno, él lleva una trayectoria muy bastante larga. Cuéntanos un poco, tú has estado en restaurantes, primero te has formado con grandes en España también, sí. Porque yo creo que trabajaste con Abraham, ¿no? Sí, Abraham García. Con Abraham muy García. Bueno, de Viridiana, sí. Pero luego has estado por medio mundo. ¿Nos cuentas un poco? Sí, he trabajado en Ibiza, en hoteles, he trabajado en Maison 5J, una cadena donde aprendió a cortar el jamón y todo de jamón, y después hizo muchos proyectos en mi país, en Polonia, por ejemplo, para las cartas, conceptos de menú para cadenas de gasolineras, que en Polonia las gasolineras tienen un nivel altísimo. Después me han dado un premio de chef de Avigny, es la misma agencia de estrellas Michelin, y por un jefe que crece, porque yo por muchos años fui vegano y en todos sitios he montado cocina vegana. Y sí. Hasta que te comiste un chiletón y lo dejaste. No, bueno, pero realmente... Historia larga. Él tiene gran historia en la gastronomía, pero además tiene historia familiar en la gastronomía, porque tu madre también se dedica a esto. Sí, mi madre es jurada en MasterChef de Polonia. Y ha montado muchos restaurantes, porque ha hecho 300 restaurantes grabando un programa Revolución en Cocina. Sí, que sería como Pesadilla en la cocina nuestra, ¿no? Sí, como vuestro... Con lo que estamos hablando de familia de grandes chefs, y ahora que se nos han venido a Ita, con lo que vamos a hablar un poco de esto, porque a ti te encantan las hierbas y las utilizas mucho en tu cocina. Solo voy a añadir una cosa. Como estamos en Radio Marca, he preparado el restaurante para Robert Lewandowski. ¡Ay, qué bueno! Sí, él entró en el mundo de gastronomía. He montado su primer restaurante en Polonia. Es un concepto de sports bar, y yo por 2 años he preparado todo el concepto, porque es un edificio grande, tiene 2 restaurantes, un sports bar en sótano, otro restaurante arriba, y eso fue mi último proyecto en Polonia. ¿En Varsovia? Sí, en Varsovia. Pero sobre las hierbas, sí, es que en mi restaurante estoy intentando hacer todo, usar todos los ingredientes que crece alrededor o que se cultiva alrededor, ¿no? Como tengo un plato de Ita donde pongo todo que puedo encontrar alrededor de mi restaurante, y hojas, hierbas silvestres, almendras, queso de Ita, miel de Ita, todo ponemos ahí en un plato para que los clientes puedan probar el sabor de esta zona. Vamos, el sabor de la Alcarria, propiamente dicho. Sí, y como sabor de Alcarria, nuestro plato estrella son migas.
migas y si tú cierras ojos y pruebas unas migas, puedes decir dónde estás, porque en cada ciudad lo hacen de manera distinta, ¿no? Como nosotros lo hacemos con migas de pan de día anterior, con chorizo, con tocino ibérico, con muchas cosas, ajo, un poco de pimentón y un poco de pimiento y cebolla. Sí, pero les das un twist, porque lo importante de la cocina de Tadeusz para mí es que os va a sorprender mucho porque él utiliza toda la gastronomía española, pero como él ha estado por medio mundo, lo cambia. Entonces las migas que vais a tomar os va a recordar a España, pero está fusionado con Asia. Pone una salsa que es impresionante y te las da con lechuga como si fuesen nams. Sí, las migas a la vietnamita, porque las migas a veces es un plato pesado, entonces hay que aligerarlo. Pongo unas hojas de perilla, que es una planta asiática, una salsa muy potente de sabor, y lo envolcas las migas en unas hojas y así es más ligero, ¿no? Y más fresco el sabor. La salsa está para ponerle un piso, os lo digo yo, de verdad. Para ponerle una cueva. Exacto. Yo nada más llegar le pregunté, oye, ¿y esta salsa? Me dijo, es muy complicada. Y dije, vaya por Dios, todo lo bueno tiene que tener complicación, pero está buenísima. Pero tiene platos súper interesantes, porque tienes un mar y montaña también, unos chipirones rellenos de chorizo. Sí, sobre fumé, sobre bisque, muy, muy potente. A mí me gustan los sabores potentes, entonces calamar, chorizo, bisque, y encima además hay migas para dar una crujencia al plato. Pero todo en el restaurante Don Melón está hecho y servido allí, vamos, que no hay quintas gamas ni nada. Tiene una tarta de queso que va en serio. Ahora mismo todo el mundo pone tartas de queso, pero es que esta es con su propia masa quebrada, hecha en casa, Cuéntanos un poco esa tarta porque es impresionante. Pero y luego el otro bizcocho que nos diste también, es que yo fui a probarlo y oye, bueno, tengo hambre. La joya de nuestro pueblo es el queso de cabra y de oveja. Entonces yo pongo el queso nuestro de Ita a la masa de tarta de queso y por esto sale así un poco así. Doy también un trozo de queso ahumado. Entonces la tarta de queso está al punto y tiene un sabor distinto. Tadeusz, dinos la web, ¿dónde podemos encontrarlo? Sí, bueno, en Google, en Don Melón Ita, allí está nuestro restaurante abierto todos los días y allí encuentras sabor de Alcaria. Ahora mismo estamos trabajando en un plato morteruelo con comida de casa, con carne de casa. Pues Tadeusz, millones de gracias y te volveremos a ir a visitar. Vale, gracias por la entrevista. Pues yo sigo de restaurantes y sigo de planes con Alberto, Joaquín. Nos vamos a Casa Maravillas. Madrid se viste de fiesta y en Casa Maravillas lo celebramos como se merece. Esta Navidad transforma tu comida o cena de empresa en una experiencia con alma madrileña. Menús para todos los gustos. Tú imagínate, Joaquín, venga, una cena de empresa de Navidad con callos, cocidos, rabo de toro, pescado a la parrilla. ¡Una maravilla! Sí. Salones privados, bodega acogedora y ese sabor castizo que deja huella. Reserva ya en Jorge Juan 54 porque tu mesa merece ser un recuerdo inolvidable. Casa Maravillas, tradición y sabor y celebración, casamaravillas.es. Nos vamos muy cerquita también a la Gran Tasca desde 1942. Si buscas el cocido madrileño más completo de Madrid, lo tienes que descubrir aquí. Desde 1942, la Gran Tasca es el hogar del auténtico cocido de Madrid, el cocido favorito de Florentino Pérez. Va aquí a la Gran Tasca, premiados por su calidad y reconocidos por la Real Academia de Gastronomía Española. En la Gran Tasca disfrutarás de una experiencia única donde la cocina y el servicio se combinan con su historia. Parking gratuito para clientes en el corazón de Chamberí, calle Santa Engracia número 161. Y nos vamos donde le gusta a Carlos, ese que dice ven, a Casa Larry, ubicado en la Avenida de los Poblados 127. Te esperan delicias como sus berenjenas con miel de caña, los huevos rotos con jamón ibérico, el espectacular
las espectaculares alcachofas confitadas, zamburiñas, y en la ruta de la casquería va a estar con rabo de toro. También tienen pulpito a la brasa. Ven a casalarry.es. Al lado está la arrocería Dagusto. ¡Qué gusto! Sí, tienen unos arroces espectaculares. Descubre Dagusto, qué gusto, tu arrocería en la Avenida de los Poblados, donde cada arroz es una fiesta. Paellas, arroces caldosos, melones... No, melones no, arroces melosos mejor. Melón está por otro lado. Melón de postre, Don Melón está en Ita. Don Melón está en Ita. Y muchísimo más. Producto fresco, sabor auténtico. Tienes que reservar en arroceriadagusto.es. Y en Puerta Bisagra, en la calle Sierra Toledana, en Vallecas, disfruta de sus famosas croquetas de jamón, los callos, la auténtica oreja a la plancha y el sabor del revuelto Joselito. Haz tu reserva en puertabisagra.es. Mejor cocido madrileño de la ruta del cocido madrileño 2025. Por cierto, también van a estar en la ruta de la casquería. Decimos eso de Puerta Bisagra. Por cierto, la ruta de la casquería la inauguramos en Casquerías Óscar este jueves a las 7. Vamos a celebrarlo en el Mercado de Aluche. Y me voy a celebrar hoy el Día de los Muertos a la venganza de Malinche de mi amiga Kika. Planes con Alberto. Highway to Hell, nos vamos al infierno, bueno, nos vamos al Día de Muertos. Nos vamos al cielo mejor, ¿no? Sí, bueno, a muchos sitios podemos irnos, el caso es que una vez que nos vamos ya no volvemos, pero sin embargo en algunos sitios lo celebran muy bien, fíjate México. Sí, bueno, México el Día de Muertos es casi la fiesta nacional. De todas formas, mucha gente lo confunde con Halloween y no tiene absolutamente nada que ver, porque Halloween es una tradición pagana y el Día de Muertos precisamente es una celebración muy religiosa que además es patrimonio inmaterial de la humanidad. Es algo serio, ¿no? Hombre, por supuesto, total nada. El Día de Muertos realmente en México es una celebración que data de la época precolombina, de unos 3.000 años antes de Cristo. Es un sincretismo, es ¿no? un sincretismo y ya había ofrendas en los altares a los muertos en esa época. Y esa tradición mezclada con la cultura que aportó la conquista, con el catolicismo, se mezcló y surgió esas ofrendas, esos altares que mezclan lo religioso con lo pagano, entre comillas, pero siempre con un respeto hacia el muerto, ¿no? Y hay algunos destinos en México muy especiales para esta celebración. Hay 3 o 4 que luego comentaremos, que son los más destacados por la historia, ¿no? Uno de ellos es la Ciudad de México, que justo está Marcial allí ahora. Exactamente, disfrutando. Y yo acabo de volver, o sea que sí, lo tenéis bien. fresco. Y además hemos estado los dos, bueno, Marcial está viviendo el Día de Muertos allí y yo viví la preparación, porque es que desde 1 de octubre, que esto al final es un mes de antelación, empieza a haber en todas las panaderías el pan de muertos, que es uno de los panecillos más típicos de esa celebración, ¿no? Antiguamente se encontraba en muy pocos sitios, en muy pocas panaderías, pero es que hoy en día ya en los hoteles, en las panaderías, en los restaurantes, en todos los sitios hay pan de muertos y además puedo decir que está muy bueno. Yo, conozco mucho más la celebración española, el Día de Todos los Santos, que el Día de los Muertos. Pero está claro, hemos hablado hace un rato, que se celebra siempre con temas dulces. ¿Os dais cuenta que es mucho más importante, digamos, la repostería que lo que es la comida en sí? Es decir, todos son pues ese pan de muertos que para meter en un altar. En España pues también tenemos los buñuelos de viento, los huesos de santo, los panellets. Es decir, nosotros siempre en una fiesta de muertos es dulce. En México hacen calaveritas de azúcar, que son muy simpáticas. Pero tipo con mazapán. ¿O tú conoces algo de la gastronomía? ¿Es mexicana? Sí, de muertos no. De muertos. Eso solo conozco migas. Conoce de vivos, de muertos no. Bueno, parece una fiesta muy interesante, ¿no? Porque es ese sincretismo entre esos pueblos precolombinos que adoraban mucho las costumbres relacionadas con la naturaleza, ¿no? Los 4 elementos, la tierra, el sol, el viento o el fuego, ¿no? Y resulta que luego, claro, al llegar el catolicismo, pues lo cambió un poquito. Pero hay una cosa muy interesante que tú bien sabes, que es esas
esas nuevas celebraciones que hay, pues con cabalgatas, que son relativamente nuevas, ¿no? Sí, bueno, me imagino que te refieres sobre todo a la cabalgata del Día de Muertos de la Ciudad de México. Realmente esto empieza en el 2016, o sea, fíjate, estamos hablando de 9 años. Y es a raíz, esa celebración de la gran fiesta del Día de Muertos en la Ciudad de México y esa cabalgata un poco similar a la cabalgata de Reyes, pero multiplicada por 10, viene porque en 2015 se estrenó la película Spectre, la de 007, que empieza justamente en Ciudad de México. El Día de los Muertos. El Día de los Muertos. Que hay como una especie de cabalgata, ¿no? Pues eso no existía. Y entonces, a raíz de la película, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, decidió decir, oye, esto es una maravilla, ¿por qué no hacemos una cabalgata al año siguiente? Y en 2016 empezaron a hacer esa cabalgata en el Paseo de Reforma y de ahí se va manteniendo, se ha ido incrementando y hoy en día es incluso más que la película. Tremendo, ¿eh? Interesantísimo el Día de Muertos en Y me México. dejo la celebración más famosa, que son las de Oaxaca, que son tremendas. Ahí se baila por la calle, bueno, hay de todo. Bah, tremendo. En Madrid tenemos una pequeña demostración en la zona de Prosperidad esta misma tarde. Y en la Casa de México. Pues mira. Pues nos vamos. Muchísimas gracias por venir, Tadeusz. Gracias por la invitación y por poder hablar sobre ITA. Yo quiero que me cuentes lo de la cueva. Sí, claro, sí. claro. Invito María, allí. Bueno, muchísimas gracias. Que celebréis un día estupendo de Todos los Santos, aunque también sea el Día de Muertos. Estamos en España y es Todos los Santos. Leticia, hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Alberto, Adiós, hasta el adiós, próximo adiós, día. mis Carlos, será un placer tenerte aquí el próximo día. Seguro que estoy. Pues nada, recordad que todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, en Paralelo 20, estamos hablando de viajes. Sean felices. That I'm feeling. Is this love? Is it love that I'm feeling? I wanna know now. El deporte es nuestro. Radio Marca. Yo tengo un transistor que me llena de emoción. Me cuenta el fútbol, el baloncesto, el tenis, el golf, las motos, los coches, el atletismo. ¿Y el ciclismo? ¿El ciclismo? El badminton, Sí. la natación, la vela, Sí. el baloncesto, Sí. los También, rallies, la sí. gimnasia, el esquí, Claro. el patinaje, el boxeo, la UFC, el curling, el karate, el jiu-jitsu. Radio Marca, la radio de tantos deportes que no entran en una promo. ¿Y qué hago yo con todos estos que faltan? ¡Que son un saco! Pues haz una secuela. ¿No lo hizo George Lucas o el del Señor de los Anillos? Pues también es verdad. Y el de Regreso al Futuro. Sí, aunque ese se podía haber ahorrado la del oeste. Ya te digo.